Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga grande, rica, poderosamente a la audiencia que nos ve en esta hora. Estamos en un viernes profético, hay una atmósfera de gloria, hay una atmósfera de libertad en este lugar. Así que usted que está ahí conectado, no se mueva de su lugar, pero comparte el link, envíeselo a un amigo, envíeselo a un familiar, a una persona que muy posiblemente hoy será impactada por el Señor y será transformada. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a hablar de Jesús viene a tu encuentro. Le pido que ahí donde está, tome su Biblia, hay que leer la palabra. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Dice la santa y bendita palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿quién era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callasen. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Y este mismo acontecimiento se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 29 al 34. Pero en el libro de Mateo relata que eran dos ciegos los que estaban allí. Sí. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52, también relata con un poquito más de detalle, porque ahí nos dice que Bartimeo el ciego era hijo de Timeo y que estaba sentado junto al camino mendigando. También nos dice que él tenía una capa y que cuando Jesús lo llama, él suelta su capa. Entonces vemos cómo en los tres evangelios se relata un pasaje totalmente importante. Yo creo que esto tiene suma relevancia e importancia, que los tres evangelistas pudieron escribir, los tres apóstoles pudieron escribir inspirados por el Señor este pasaje. Y así como tiene una relevancia en la Biblia, yo creo que tiene una relevancia para tu vida, para la vida de alguien que por concentración o porque le enviaron el link o de pronto por casualidad está escuchando o va a escuchar ese mensaje. Quiero decirle que Jesús viene a su encuentro. Oye esto, Jesús viene a tu encuentro en esta mañana. Y lo primero que tenemos que saber es que Jesús no es indiferente a tu necesidad. Bartimeo era un hombre, él estaba mendigando, dice la palabra que se encontraba junto al camino en Jericó, y que como era de costumbre él estaba allí porque por ese camino pasaba gente que iba a celebrar también la fiesta a Jerusalén, y la gente usaba de bondad y de misericordia para darle a Bartimeo una ofrenda, para darle a Bartimeo una limosna, porque si había una condición de que estaba junto al camino pidiendo, era porque era pobre, no tenía recursos y era ciego. Imagínate eso. Así como miraría la gente a Bartimeo, con qué desprecio lo mirarían. Para la gente de pronto él era simplemente eso, el ciego. Lo que no sabía Bartimeo era que ese día en especial, el día de ese encuentro con Jesús, su vida iba a cambiar. Jesús no es indiferente a la necesidad de Bartimeo, porque él pasa por el lugar y ¿qué es lo que está pasando?
Y la gente empieza a decirle: tú no sabes, viene Jesús de Nazaret, Él es el que está pasando por aquí. Y me llama la atención que Bartimeo, cuando escucha que Jesús es el que está pasando por allí, tiene una actitud supremamente retadora. Lo primero que les decía es que Jesús no es indiferente a tu necesidad. Él sabía lo que necesitaba Bartimeo, porque Él lo conoce todo. Así sabe qué es lo que tú necesitas en esta mañana, y está dispuesto, no solamente quiere, sino que está dispuesto para dártelo y darte más de lo que tú esperas, darte más de lo que tú necesitas. Bartimeo no sabía, pero Jesús estaba pasando junto a él. ¿Qué le llamó la atención a Bartimeo? La gente, el murmullo de la gente, el agolparse la gente, las pisadas de mucha multitud, porque dice la palabra que a Jesús lo seguía mucha multitud. De pronto tú no te has dado cuenta, pero Jesús está junto a ti. Estás escuchando, estás viendo la multitud y no estás observando, no te has detenido a escuchar que dentro de la multitud está el Maestro, y que si está junto a ti es porque quiere sanarte, porque quiere salvarte. Hoy vine a hablarle a dos tipos de personas. Hoy vine a hablarle de parte de Dios a los que van como discípulos junto al Maestro, pero también vine a hablarle a los que están junto al camino, que se van a hacer discípulos a causa de la fe de creer y a causa de recibir el milagro que están esperando. Yo no sé cuál sea la situación que estés viviendo, pero sí vengo a decirte en esta mañana: Jesús vino a tu encuentro, y vino para no dejarte, y vino para transformarte, y vino para sanarte, para salvarte y para darle vida a lo que estaba muerto en ti. Aleluya. Gloria al Señor. Él es grande y Él es poderoso. Entonces, cuando Bartimeo escucha que es Jesús quien viene, Bartimeo empieza a llamar a Jesús. Bartimeo, yo digo, meditaba en esto, pero ¿por qué Bartimeo empieza a llamar a Jesús? Si él no tiene una comunicación directa, si él no ha tenido un contacto con Jesús, era porque Bartimeo había empezado a escuchar que se estaba levantando en Jerusalén un hombre que tenía una palabra diferente, que sanaba, que restauraba, que resucitaba, que daba vista a los ciegos, que daba vida a los que estaban muertos, que los que estaban cojos eran tocados por él y empezaban a saltar. Bartimeo había escuchado de Jesús y tuvo fe en su corazón, aún sin conocerlo. Por eso es necesario que usted que está en esta mañana abra su corazón y escuche la palabra, porque cuando tú escuchas de Jesús con atención, cuando tú abres tu corazón más que tu oído para entender que se está hablando del sanador, del salvador, del que tiene todo poder para cambiar tu vida y tu circunstancia, empieza a venir en tu corazón a nacer la fe, porque dice la palabra que la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Bartimeo dijo: ¿cómo? Si este hombre es el que sana, si este hombre es el que salva, si este hombre es el que hace tantas cosas, este es el de que yo he escuchado hablar y está pasando por aquí, este es mi momento. Me llama la atención, amados, que Bartimeo tuvo determinación, algo que necesita la humanidad hoy en día, porque somos muy volubles. O somos muy llevados a dejar las cosas cuando viene la dificultad, cuando te dan la promesa, cuando te dan la asignación, cuando te ponen al frente de algo y tú crees de pronto momentáneamente que eso es para ti, que sí te va a llegar, pero cuando vas pasando las adversidades, las dificultades, te vas, dejas el lugar, dejas de creer, no tienes determinación. Pero Bartimeo fue un hombre con determinación que venció el obstáculo, porque él empezó a decir: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y cuál era el obstáculo que tenía Bartimeo? La gente, porque la gente iba siguiendo a Jesús por lo que Jesús portaba, y el ciego estaba allí, él estaba lisiado, él no tenía la misma capacidad o condición física, la misma habilidad para ir con sus ojos al mismo tiempo que iban los otros, pero tenía algo especial, que era su boca, y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Determinación. Él hizo. Oye esto, tú que me estás viendo allí, que me estás escuchando. Bartimeo tuvo determinación para ir al encuentro con Jesús. Hay mucha gente que se le habla la palabra, hay mucha gente que se le predica el evangelio, hay mucha gente que siente en su corazón compunción por recibir a Cristo, por abrirle su vida a Cristo, pero no tiene determinación y prefiere dejarlo para más tarde, y prefiere decir: es que todavía no, es que prefiere escuchar a la familia, es que estoy
soy muy joven. O pasa también del otro lado que hay hijos de Dios que están postrados junto al camino porque no han recibido el milagro y que han dejado de creer en las promesas y entonces no tienen determinación porque dicen: Dios se olvidó de mí. Hoy te tengo noticias de parte de Dios. Ni se olvidó del que es hijo, ni se olvidó del que va a ser hijo. Él está allí para escucharte, Él está allí para sanarte, Él está allí para restaurarte. Él está pasando en esta mañana por tu vida y te está llamando. Así que abre tu corazón y pon determinación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hay fuera de Dios? ¿Qué será mejor que Dios para tu vida? En el mundo, los tropiezos, lo que has tenido, lo que has vivido, podrá ser mejor que la oportunidad que te presenta Dios hoy. Y eso fue lo que vio Bartimeo. La gente quiso callarlo, así querrán callarte los obstáculos, así querrán callarte a las personas, así querrán callarte a los que no creen en ti, así querrán callarte a los que creen que ya contigo no pasa nada, que vas a morir de esa enfermedad, que tu familia no va a cambiar, que no vas a surgir en el ministerio, que tus hijos no van a llegar, que todo lo que estás planeando, el sueño de Dios en tu vida no se va a cumplir. Querrán callarte los problemas, querrán callarte la enfermedad, pero hoy vengo a hablarle a alguien de parte de Dios que tenga determinación y por encima de lo que quiera callarle, actúe en fe. Porque Bartimeo le querían callar la boca, pero ¿sabe por qué no le callaron la boca? Porque él tenía fe. Cuando hay un hombre y una mujer que tiene fe, no importa el obstáculo, no importa la voz que se levante, él seguirá clamando, ella seguirá clamando. Y yo creo que en esta mañana hay alguien que me está escuchando que tiene fe y que le dice al diablo, que le dice a la gente, que le dice a las circunstancias: no me voy a callar. Yo confío de que si él sanó a otros, va a sanarme a mí. Yo confío de que si él salvó a esta familia, va a salvar la mía. Yo confío de que si él sacó de las drogas, del alcohol, de la depresión a esta persona, lo puede hacer conmigo. Y voy a llamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya, gloria a Dios. Y mira lo maravilloso, la gente quiere callarle. Por eso usted no puede poner su atención en la gente. Si tú te quedas mirando o buscando la aprobación o la desaprobación de la gente, no vas a poder llegar a Jesús, porque la gente siempre va a ser un obstáculo que no te va a permitir llegar al milagro, no te va a permitir llegar a la promesa. Porque cuando Jesús escuchó la voz, se detuvo. Dice la palabra que Jesús se detuvo y dijo: tráiganmelo. ¿Quién es el que me llama? Tráiganmelo. Y los que estaban al lado de él, cuando escucharon esto, los que le decían: cállate, ¿para qué lo llama? No hagas tanto ruido. Le dijeron: oye, ven, ten ánimo, te llama. Mira lo voluble que es la gente. Los mismos que querían callarle después que el maestro le llamó, fueron a darle ánimo para que se levantara. Porque la gente no cree en ti cuando estás abajo. La gente no cree en ti cuando no tienes nada. La gente no cree en ti cuando estás en proceso. La gente no cree en ti hasta que no te levantas y tomas determinación en caminar con fe y ven la respuesta y la aprobación de Dios sobre tu vida. Y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Así que Bartimeo, aunque tuvo obstáculos, pasó por encima de ellos. Ahora a mí me llama la atención esto: un ciego natural. Bartimeo era un ciego natural, pero tenía vista espiritual. Y el pueblo de Israel tenía vista espiritual, pero tenía vista natural, pero no tenía vista espiritual, porque ellos no creían en Jesús. ¿Sabes algo? Esto rompe todo paradigma, porque Jesús obra cuando hay un corazón que cree. Jesús obra cuando hay alguien que confía. Jesús obra cuando hay alguien que entrega su vida a Él, que confía en Él su esperanza como Salvador y como sanador. Y así como Bartimeo, que estaba ciego físicamente, pudo tener entendimiento y luz espiritual. Tú que me estás viendo también la tienes. Yo creo que tú eres la persona correcta, que estás en el momento correcto, en la hora correcta, no solamente para recibir tu milagro, sino para entregarle tu corazón a Dios si no lo has hecho. Porque tienes fe. Dios pone fe. Él hace que tengamos fe al oír su palabra. Lo que la gente estaba queriendo callar en Bartimeo no era solamente su voz, pero no pudieron callar su fe. Si pones tu confianza, toda tu confianza en el Señor, no solamente vas a ver lo que pides, sino que vas a ver más de lo que esperas. Jesús escuchó el llamado y lo atendió.
Jesús escuchó que Bartimeo clamaba. Usted sabe lo que es clamar. No es hablar de la misma manera. Un clamor es algo que sale desde las entrañas. Bartimeo entendió que era su único momento, que era su única oportunidad. Él no sabía si Jesús iba a volver a pasar por el camino, pero yo creo que Bartimeo dijo, así como pudo haber dicho la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana. Bartimeo dijo, si él me escucha yo voy a recibir. Si él me escucha él me va a sanar. Y efectivamente así sucedió. Y era tan determinante Bartimeo que cuando Jesús lo llama le dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora usted sabe que Jesús lo sabe todo. ¿Será que él no sabía? Sí, él sí sabía lo que necesitaba Bartimeo. Pero era tanta la hambre y la determinación por recibir su milagro que él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y fue tan hermoso el maestro que lo que hizo fue acudir, responder a la fe de aquel hombre. Así Dios responde a tu fe. Tú que le estás pidiendo, Señor, sana a mis hijos. Tú que le estás pidiendo, Señor, restaura a mi familia. Tú que le estás pidiendo, Señor, sálvame de la depresión. Señor, no me quiero perder. Tú que le estás diciendo, Señor, dame respuesta. Aviva mi ministerio. Por tu fe hoy será hecho. Vine a profetizarte que levantes tu fe, porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob está aquí. Vine a profetizarte que el mismo Jesús que dio la vista a Bartimeo te va a dar luz, te va a dar vista, te da sanidad y te equipará con todo lo que necesitas para avanzar, porque si viniste con fe creyendo en Él, Él no te va a dejar sin tu milagro. Él no te va a dejar sin respuesta. Él no te va a dejar sin sanidad. Él no te va a dejar sin salvación. Él no te va a dejar sin liberación. Hay alguien que en esta mañana, ahí donde está sentada, está recibiendo la palabra, mujer. Es contigo, mujer. Jesús vino a tu encuentro en esta mañana, para decirle a una mujer, deja de llorar, levántate y cree. Porque cuando Bartimeo escuchó que le dijeron, ven, Él te llama, Bartimeo se levantó y dejó la capa. Y sabes algo, que la capa podía representar su abrigo, la capa podía representar su protección, porque él se protegía del frío, se protegía del sol, se protegía de la lluvia. La capa podría representar todo, lo único que tenía Bartimeo, pero él entendió que si el Salvador lo estaba llamando no necesitaba esa capa, porque iba a tener una protección divina, porque iba a tener una cobertura divina y porque iba a tener más de lo que estaba dejando. Lo único que él necesitaba era creer, y él creía. Así que él se levantó y dejó su capa. Él se levantó y dejó la capa. Y cuando se levantó, que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Algo importante, mira. Él escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús que lo llamó. Él arrojó la capa, soltó aquello que de pronto era un impedimento. Tú tienes que soltar lo que te está impidiendo llegar a Dios. Tienes que soltar la incredulidad. Tienes que soltar lo que le está robando el primer lugar a Dios en tu corazón. Pero él no solamente lo soltó, sino que él caminó. Él dijo, yo voy. No es solamente que tú sueltes, sino que camines. Te estoy hablando en esta mañana que hay una atmósfera de milagro. Te estoy hablando en esta mañana que hay una atmósfera de sanidad, de liberación. Te estoy hablando en esta hora que hay una atmósfera de liberación y de salvación para tu vida, para tu casa. Sé determinante, suelta la capa y camina. Ven y arrójate a los pies de Jesús como se arrojó este hombre, porque tu milagro está hecho. Aleluya. Él soltó todo, accionó, arrojó y caminó. Y después de que caminó, oye, me encanta, profeta, la actitud de Bartimeo, porque después de que él recibe la vista a los ojos de toda la multitud que estaba allí, Bartimeo no se va para su casa. Porque hay gente que llega a la iglesia buscando el favor de Dios y después se va. Pero Bartimeo tenía tanta fe en su corazón que dijo, es que yo no solamente quiero el que hace los milagros, yo no quiero solamente los milagros, yo me voy a quedar al lado del que hace los milagros, porque si yo me quedo al lado del que hace el milagro, será segura mi victoria para siempre. Así que dice la Biblia que Bartimeo siguió alabando y glorificando a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que tú no te vayas de Él cuando recibas. Eso es lo que quiere Dios, que tu corazón sea agradecido, que tú le creas, porque Él quiere darte más que el milagro, la salvación. Bartimeo fue salvo. Aquel que lo veían como poca cosa, ahora llegó a ser transformado. Ya no necesitaba las limosnas, ya no necesitaba
quitaba la capa, ahora él tenía vista, ahora él podía andar, ahora él podía ver. Ya no vas a necesitar más de lo que has estado echando mano, porque Jesucristo va a ser suficiente para ti, para darte más de lo que esperas. Hoy yo siento el poder de Dios aquí en esta mañana. Alguien está recibiendo en esta mañana. Alguien se está levantando en esta hora como Bartimeo. Alguien está caminando y está dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por mi milagro. Gracias por mi conversión. Gracias. Te estoy hablando a ti que no has recibido a Cristo en tu corazón. Te estoy hablando a ti que los problemas te tienen atacados como Bartimeo. Te estoy hablando a ti que de pronto estás sentado junto al camino creyendo que Dios se olvidó de ti, que Dios no te escucha. No. Él vino a tu encuentro. Solamente sé determinante. Camina y avanza con fe, porque será evidente el mover y la gloria de Dios en ti. Y oramos en el nombre de Jesús por cada persona que nos ha escuchado, precioso Dios, que tu poder está allí. Y si no has recibido a Jesús, puedes decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy te pido que entres en mi corazón. Hoy decido soltar el mundo de pecado y venir a tus pies. Y te pido, Señor, que liberes mi vida, que restaures mi vida. Y te recibo como mi único Señor y Salvador. Y tú que ya eres hijo de Dios, dile: Padre, yo creo en tus promesas y camino en pos de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso, amén. Vamos